Hola a todos, somos David Abajo y Alonso Segovia de Tercero C y os vamos a hablar del siglo del Barroco. El siglo XVII fue un periodo de crisis económica y social en Europa. Al mismo tiempo, se produjeron otras transformaciones que anticiparon un nuevo modelo de sociedad. Demografía. La población europea creció a un ritmo muy lento e incluso algunas zonas sufrieron un descenso demográfico. Agricultura. El sector agrario también experimentó una recesión en este siglo, debido a las constantes guerras. También hubo otras causas, como un descenso de las temperaturas y el uso de herramientas y técnicas agrícolas muy rudimentarias. La economía dejó de crecer, las actividades manufactureras y comerciales fueron las más afectadas. La recesión fue mucho más grave en el sur de Europa, lo que provocó el desplazamiento del área de influencia desde el Mediterráneo hacia el Atlántico. Los centros con más poder económico en el siglo XVII fueron Estocolmo, Berlín, Ámsterdam, Rotterdam, Hamburgo, Burdeos y Cádiz. Las transformaciones del siglo XVII. En este siglo se produjeron profundas transformaciones, que sentaron las bases del crecimiento económico posterior. Agricultura. Se puso en marcha una profunda renovación de las técnicas agrícolas, como la rotación de cultivos, que eliminaba el barbecho. Con ello se pudo aumentar de manera notable la cabaña ganadera. Industria. En las regiones europeas donde los climas perdieron influencia, se desarrollaron las manufacturas y la industria doméstica. Comercio. Inglaterra y Holanda cobraron un creciente protagonismo en las rutas transatlánticas. Se crearon compañías comerciales, a las que el Estado cedía el monopolio del comercio en una zona. Fue el caso de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales o la Compañía Británica de las Indias Orientales. Economía. Sentó las bases de un sistema capitalista. Surgieron entonces los mercados de valores, como la Bolsa de Ámsterdam, fundada en 1602. No obstante, la doctrina económica predominante en la época fue el mercantilismo, que relacionaba la riqueza de un país con la acumulación de metal precioso. Sociedad. La expansión de la industria, el comercio y las actividades financieras hizo posible la consolidación de la burguesía, donde la riqueza fue un factor clave en la jerarquía social. Ahora os vamos a explicar un poquito el modelo de rotación cuatrienal. Se llama cuatrienal porque se cultivan 4 productos. En el año 1 el trigo, en el año 2 los nabos, en el año 3 la cebada y en el año 4 el trébol. El consumo humano se realiza debido al consumo del animal o directamente del producto. La Guerra de los 30 años. En 1618 se estalló un nuevo conflicto en Europa entre católicos y protestantes, ocurrido en el Sacro Imperio Romano Germánico entre los años 1618 y 1648. Respecto a las transformaciones políticas, la monarquía hispánica perdió su hegemonía en Europa, sustituida por una Francia en la que se impulsó un nuevo modelo político, el absolutismo. Al mismo tiempo, en Inglaterra y Países Bajos, el parlamentarismo dio sus primeros pasos. Las causas de la guerra no fueron únicamente religiosas, también había motivos políticos, como el deseo de autonomía de muchos países respecto a los Habsburgo o Casa de Austria. También hubo razones territoriales, pues muchos príncipes pretendían ampliar sus estados. Las guerras se saldaron entre el lado protestante y el lado católico. Como bien puedes observar en el vídeo, se nos ha olvidado la O, perdón por ello.
Inicialmente, la guerra se saldó con victorias católicas, como el asedio de Breda en 1625, protagonizada por los tercios españoles. Pero en 1635 se produjo un cambio fundamental, ya que Francia, del país católico, entró en el conflicto del lado protestante para debilitar a la dinastía de los Habsburgo. Desde entonces se sucedieron las derrotas de los católicos, como en Rocroi, 1643. En 1648 se firmó la Paz de Westfalia, por la que se reconocía la independencia de los Países Bajos y se proclamaba la libertad religiosa en Europa. Francia y España siguieron luchando hasta la Paz de los Pirineos, donde quedó ratificada la hegemonía francesa en Europa. El absolutismo en Francia. En el siglo XVII, la monarquía autoritaria evolucionó hacia una monarquía absoluta, en la que el rey concentraba todos los poderes. Era la máxima autoridad política, y su poder no era supervisado por ninguna institución, ya que el poder monárquico quedaba legitimado por un supuesto origen divino. El rey que mejor ejemplifica este modelo es Luis XIV, conocido como el Rey Sol, abuelo de Felipe d'Anjou, futuro sucesor de Carlos II. Ahora os voy a hablar de los orígenes del parlamentarismo. Mientras en la mayoría de Europa se imponía el absolutismo francés, en algunos estados se implantaron regímenes parlamentarios. Fue el caso de Inglaterra y Países Bajos. Respecto a Inglaterra, en 1642 estalló una rebelión contra su rey, Carlos I, y su intento de instaurar el absolutismo. Los sublevados, dirigidos por Oliver Cromwell, terminaron ajusticiando al rey y proclamaron una república de corte dictatorial. Más tarde, en 1660, la monarquía fue restaurada en figura de Carlos II, que reinó hasta 1685. Después gobernó su hermano Jacobo II. Pero en 1688 tuvo lugar un levantamiento conocido como la Revolución Gloriosa, por la que el rey fue sustituido por el trono por Guillermo de Orange. También se produjo parlamentarismo en los Países Bajos. En los Países Bajos, tras independizarse de España, se dividió en 7 provincias. Cada una tenía su propio parlamento y las decisiones comunes se tomaban en unos estados generales, todos ellos gobernados por un estatúder. Ahora os vamos a hablar de la Revolución Científica, que se produjo en el siglo XVII, donde una auténtica revolución sentó las bases de la ciencia moderna. En la Edad Media, la ciencia había estado subordinada a la religión, de modo que se daba más prioridad a las Sagradas Escrituras y a la fe que a los conocimientos científicos, que entraban en contradicción con las creencias religiosas. Desde el siglo XV, los humanistas impulsaron un espíritu crítico que cuestionaba estas creencias y se basaron en la experimentación y la razón. Uno de estos científicos fue Nicolás Copérnico, que recuperó las teorías clásicas sobre la astronomía. En la Edad Media se tenía una concepción geocéntrica, es decir, que los planetas giraban en torno a la Tierra, mientras que Copérnico recuperó las teorías heliocéntricas, que situaban al Sol como centro del universo. Respecto a los nuevos principios científicos, estos se basaron en dos: el empirismo. El inglés Francis Bacon defendió en su obra Novum Organum la experimentación como camino para acercarse a la realidad. El otro es el racionalismo, fundado por René Descartes, que sostenía que las verdades universales solo podían ser descubiertas por medio de la razón. Los avances científicos. Los novedosos sistemas de investigación y pensamiento dieron lugar a importantes avances y descubrimientos. Respecto a la astronomía. A partir de la teoría heliocéntrica de Copérnico, Kepler formuló las leyes de las órbitas elípticas de los planetas. También Galileo Galilei perfeccionó el telescopio, lo que permitió confirmar la teoría heliocéntrica.
Respecto a la física, hablamos de Isaac Newton, que estableció la ley de gravitación universal, que permitía explicar el movimiento de los planetas y la caída de los cuerpos atraídos por la gravedad terrestre. Por otro lado, Blaise Pascal formuló que todos los líquidos transmiten presiones en todas las direcciones, con la misma intensidad. Ahora vamos con las matemáticas, en las que Gottfried Leibniz inventó el cálculo infinitesimal, mientras que Descartes creó la geométrica analítica. Hablando del ámbito de la medicina, la disección de cadáveres permitió grandes avances en el terreno de la anatomía. Además, William Harvey descubrió la circulación sanguínea y el papel de ella en el corazón. Hola, yo soy Alonso y hoy os voy a hablar sobre todo el arte barroco. A finales del siglo XVI comenzó a desarrollarse en Italia un nuevo estilo artístico, que es el barroco, que es el que vamos a proceder a explicar durante las siguientes diapositivas. La Contrarreforma había reivindicado el catolicismo contra el protestantismo. En este contexto surge el barroco, un instrumento idóneo de propaganda para mostrar el poder de la Iglesia católica a través de un estilo cuyo objetivo era deslumbrar y emocionar al espectador. La expansión del absolutismo también encontró en el barroco una vía de expresión del poder de los reyes. El barroco es un estilo que busca impresionar por su grandiosidad y por el uso de escenografías complejas y recargadas. La arquitectura barroca sigue usando los elementos clásicos, ya mostrados en el Renacimiento, como los órdenes griegos. Sin embargo, se utilizan con un sentido anticlásico, ya que al orden, la proporción y la armonía renacentistas se contraponen ahora la desproporción, el monumentalismo y la complejidad compositiva. Para ello, incorporaron nuevos elementos, como formas curvas, cóncavas y convexas, para crear efectos de claroscuro. También se comenzaron a decorar los edificios de manera muy recargada. Hay una mayor atención por el urbanismo. La escultura barroca se caracteriza por su vocación efectista y decorativa. Presenta los siguientes rasgos. Realismo, los personajes se representaron tal y como son. En la expresividad, las escenas eran repletas de sentimiento. En el dinamismo, se representaron a las figuras en actitudes forzadas y a menudo en equilibrio inestable. Y en la luminosidad, se logran efectos de luces y sombras. La pintura es la manifestación artística más importante del barroco. Tuvo una amplia difusión y estos son algunos de sus rasgos comunes. Ausencia de dibujo, creación de claroscuros, la luz es tratada como un elemento para acentuar el dramatismo, la búsqueda de movimiento y la variedad temática, ya que además de cuadros religiosos, también se tratan otros temas como mitología, retrato, paisaje, etc. Como sede papal, Roma se convirtió en el escenario ideal para el despliegue propagandístico del barroco. Así se diseñó un nuevo modelo urbano con plazas repletas de iglesias y palacios. Destacan artistas como Gian Lorenzo Bernini, creador de la Plaza Navona que veremos próximamente, y Francesco Borromini, autor de pequeñas iglesias de formas curvas y fachadas espectaculares. He aquí una foto de la Piazza Navona. La escultura fue predominantemente religiosa, aunque la tradición clásica se mantuvo en las obras mitológicas. Bernini es el autor más representativo, con obras como el Éxtasis de Santa Teresa. En pintura se desarrolló una corriente clasicista, representada por Annibale Carracci, y otro naturalista en el que destacó Caravaggio. El barroco se difundió rápidamente por toda Europa. Primero hablaremos de Francia, más tarde de Inglaterra, posteriormente de Holanda y finalmente de Flandes. En Francia, el desarrollo del arte barroco coincidió con la expansión del absolutismo borbónico. Así encontramos grandes palacios espectacularmente decorados como el del Louvre, en París. En Inglaterra, el barroco tuvo un carácter más clasicista, destacó el arquitecto Christopher Wren. Holanda vivió en el siglo XVII un periodo de esplendor económico.
Así, la burguesía demandó obras de acuerdo con sus gustos, como relatos, paisajes y escenas de la vida cotidiana. En Flandes, católica y dependiente de los Habsburgo, destacó el pintor Rubens, con obras mitológicas como las Tres Gracias y pinturas religiosas de gran éxito, como el Descendimiento de Cristo, creadas para las cortes europeas, en especial la española. En España, el barroco alcanzó una gran difusión como instrumento de propaganda religiosa y de exaltación del poder monárquico. En la arquitectura, la difusión de la Contrarreforma en España provocó la construcción de numerosos edificios religiosos, como iglesias y conventos, decorados de forma espectacular. Además, se desarrolló una arquitectura civil en la que destaca la construcción de plazas mayores. En la escultura se orientó esencialmente a la temática religiosa. Por ello, lo más principal fueron retablos e imágenes. Las obras se realizaban en madera policromada y encontramos artistas como Giorgio Fernández o Alonso Cano. En el siglo XVII, la pintura española adquiere categoría mundial gracias a las obras de Francisco de Zurbarán, pintor de escenas monásticas, Bartolomé Esteban Murillo, que sobresalen sus Inmaculadas y los cuadros costumbristas, y José de Ribera, que trabajó en Nápoles, donde era conocido como Spagnoletto. Finalmente, acabaremos hablando del pintor más famoso de este periodo, Diego de Velázquez. Nació en Sevilla en el año 1599. Allí desarrolló la primera parte de su obra, desde un estilo realista con influencias tenebristas. En 1623 se trasladó a Madrid para trabajar como pintor de palacio. Por ello, entre sus obras hay numerosos retratos de la familia real y de miembros de la corte. Velázquez hizo 2 viajes a Italia. Con ello alcanzó un absoluto dominio del uso de la luz y la perspectiva. En su etapa de madurez, realizó obras de temática mitológica, histórica, además del célebre retrato de la familia de Felipe IV, conocido como las Meninas. He aquí una foto de Diego de Velázquez, el genio. Y eso ha sido todo. Esperemos que os haya gustado nuestro trabajo sobre el siglo del barroco.